Imaginemos por un momento que las matemáticas tienen un código oculto. Reglas invisibles y fantasmales que todos los números y formas geométricas siguen a la perfección, pero que nadie ha logrado escribir jamás de forma explícita. Hoy vamos a cazar fantasmas matemáticos. Una bienvenida muy cálida a toda la audiencia a esta nueva inmersión profunda. Hola, un saludo a todos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente singular. Se trata de un artículo fechado el 5 de enero de 2026, titulado Un apéndice a la teoría de las operaciones implícitas. Sus autores son Luca Carallei, Miriam Kurzals y Tommaso Moracchini. Y la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desgranar cómo este equipo ha encontrado lo que, podríamos llamar dos fallos en Matrix. Fallos muy, entre comillas, ojo. Claro. Según parece, han descubierto dos contraejemplos que rompen por completo lo que se creía firmemente establecido en el fascinante mundo del álgebra universal. Es como si hubieran encontrado grietas en los cimientos mismos de la lógica matemática. Bueno, a ver, lo que resulta verdaderamente fascinante de este documento es el nivel de abstracción extrema que manejamos. Aunque, si conectamos esto con el panorama general de la ciencia, creo que debemos ser extremadamente cautelosos. Es cierto que los autores presentan estas, como tú dices, grietas. Sí. Pero a lo largo de este análisis debemos preguntarnos constantemente si estos supuestos fallos cambian realmente nuestra comprensión del álgebra o si, por el contrario, son simples rarezas de laboratorio. Hablamos de construcciones teóricas muy rebuscadas, diseñadas de forma casi artificial, solo para forzar un error en sistemas que en la práctica cotidiana funcionan a la perfección. Entiendo ese escepticismo, pero precisamente por eso me fascina. A veces, para entender cómo funciona un motor, tienes que llevarlo al límite hasta que una pieza salte por los aires. Ya, pero un motor no es un constructo abstracto. Cierto, pero antes de llegar a esas explosiones, sentemos las bases. El documento dedica su primera sección a definir qué es exactamente una operación implícita. He leído el texto y, madre mía, confieso que la jerga tiene tela. Habla de funciones parciales enearias y de fórmulas funcionales. Para alguien que no respira álgebra todos los días, ¿cómo podríamos traducir este concepto básico? Pues es una excelente pregunta para empezar. Para no perdernos en la notación técnica, las definiciones 1.1 y 1.2, pensemos en el determinismo. En matemáticas clásicas, una operación explícita es sencilla. Subas 2 más 2 y el resultado es 4. Correcto. Las operaciones implícitas, sin embargo, se definen mediante ciertas condiciones lógicas. La clave, como señala el texto, es que si introduces un conjunto de entradas, hay como máximo una única salida posible. Hay un determinismo absoluto en el sistema. Si la fórmula te dice que el resultado es una variable y luego te dice que el resultado es una variable z, entonces obligatoriamente y tiene que ser exactamente lo mismo que z. O sea, es decir, no hay ambigüedad posible. Para visualizarlo mejor, siempre me ha gustado imaginar esto como un atajo de teclado en un software de ordenador muy complejo. A ver. O quizá una de esas reglas no escritas en un contrato legal inmenso. No es un botón principal que esté a la vista de todos en la pantalla, pero si se cumplen ciertas condiciones ambientales muy específicas, el sistema operativo, o el marco legal, sabe exactamente cuál es el único resultado que debe arrojar. Las operaciones implícitas serían esos atajos ocultos de las matemáticas. La analogía del atajo oculto es muy ilustrativa, sí, pero omite un detalle técnico crucial que el documento subraya, y que es, francamente, la base de mi crítica a este campo. Hablamos de funciones que son fundamentalmente parciales. Parciales, sí. Y esto no es un detalle menor. Significa que esta función, esta regla oculta, no se aplica a todo el universo de nuestro sistema algebraico, solo tiene efecto en un subconjunto hiperespecífico, lo que llaman el dominio funcional. Además, el teorema 1.3 nos dice que estas operaciones se definen mediante fórmulas existenciales positivas, afirmando que existe algo sin usar negaciones lógicas. ¿Y por qué resulta es un problema tan grande? El documento da un ejemplo 1.4 que me pareció precioso, que es el caso de los monoides. Cuando pensamos en la idea de tomar inversos en ciertas estructuras algebraicas, resulta que no todos los elementos tienen un inverso. Claro, no todos. Así que la operación implícita simplemente restringe su dominio única y exclusivamente a aquellos elementos que sí son invertibles.
Me parece un atajo elegantísimo. El sistema reconoce automáticamente dónde puede actuar y dónde no. Es un ejemplo clásico de la literatura, por supuesto, pero aquí radica mi objeción sobre su utilidad real. Depender de este tipo de fórmulas y de funciones parciales es desde un punto de vista aplicado una limitación severa. Cuestiono profundamente el valor práctico de una regla matemática que solo se aplica a una pequeña fracción del conjunto total. Bueno, pero... Fíjate, es el equivalente a redactar una complejísima ley de tráfico que solo tiene validez los martes cuando llueve a cántaros y únicamente si el conductor lleva gafas de montura roja. Sí, es una regla determinista y funciona perfectamente en ese escenario, pero su utilidad general para gestionar el tráfico es, siendo generosos, marginal. Ya, entiendo el punto. Forzar toda la maquinaria del álgebra universal para acomodar y estudiar estas microexcepciones me parece un ejercicio de sobrecomplicación académica. Pero ahí está la gracia de las matemáticas puras. No solo estudian lo común o lo útil para el día a día, estudian los límites absolutos de lo posible. Y creo que esa búsqueda de los límites nos lleva directamente al segundo bloque de nuestra inversión profunda. Vamos allá. Aquí es donde los autores presentan su primer gran contraejemplo, el primer fallo en Matrix de la sección 2. El artículo menciona que construyen algo llamado un álgebra basada en una cadena de Heyting, de 8 elementos, C sub 8. ¿Qué significa esto exactamente y por qué eligen 8 elementos? Una cadena de Heyting es un concepto bien conocido en la teoría de retículos. Imaginemos una simple escalera. El escalón más bajo es el 0, el elemento más pequeño o falso absoluto. Luego vamos subiendo escalón por escalón, A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta llegar al sexto escalón intermedio. Y finalmente coronamos la escalera con el escalón más alto, que representa el 1, o la verdad absoluta. En total, contando el 0 y el 1, tenemos 8 posiciones estrictamente ordenadas de menor a mayor. Hasta ahí todo es completamente estándar y predecible. Exacto. Pero aquí es donde la situación se vuelve salvaje. Los autores no se conforman con esa escalera. Le añaden operaciones nuevas, creando lo que llaman una expansión. Introducen reglas de suma, multiplicación y unas operaciones que multiplican el valor de un escalón por 2 o por 3. Pero al leer las reglas de estas operaciones me parecieron completamente extravagantes. Son sumamente específicas. Por ejemplo, hay una regla que dice que si le aplicas la operación 2x al quinto escalón, al a sub 5, el resultado salta inmediatamente a la cima, al número 1. Pero si le aplicas esa misma operación a cualquier otro escalón de la escalera, el resultado se desploma a 0. Precisamente. Y también definen una regla de multiplicación cruzada que establece que combinar elementos arroja un valor nulo casi siempre, excepto si combinas exactamente el cuarto escalón, A sub 4, con el sexto escalón, A sub 6. Solo en ese caso da 1. Es como el equivalente matemático de una estrella de rock diva. Imagina un cantante que se niega a salir al escenario a cantar a menos que en su camerino haya exactamente 5 caramelos verdes. Ni uno más, ni uno menos. Si hay 4, cancela el concierto. Si hay 6, cancela el concierto. Solo reacciona ante el elemento número 5. Es hilarante ver un comportamiento tan caprichoso descrito en un lenguaje matemático tan serio. Y esa analogía de la diva caprichosa ilustra exactamente mi problema metodológico con esta sección. Analicemos objetivamente lo que acaban de hacer. Han creado un ecosistema cerrado y diminuto de exactamente 8 elementos y han programado a mano reglas absurdamente específicas y antinaturales. Que una operación solo reaccione ante el quinto escalón es un comportamiento totalmente prefabricado en el laboratorio. Bueno, pero el objetivo es probar un punto. Argumentaría que esto es, en términos científicos, hacer trampas. Claro que un sistema lógico va a colapsar y comportarse de forma anómala si lo fuerzas introduciendo variables diseñadas milimétricamente con el único propósito de romperlo. La relevancia de este comportamiento fuera de este diseño tan artificial es muy cuestionable. Comprendo la crítica sobre la artificialidad, pero me gustaría romper una lanza a favor del logro arquitectónico que supone esto. El objetivo de los autores, en su teorema 2.1, es refutar una suposición gigantesca en el álgebra. Para que quien nos escuche pueda visualizar lo que está en juego, pensemos en una variedad matemática como un club superexclusivo. Me parece una buena forma de conceptualizarlo. Simples. O cumples la ecuación en todo momento o estás fuera del club. Por otro lado, una cuasivariedad es un club un poco más flexible, que incluye reglas condicionales del tipo: si ocurre la condición A, entonces debe cumplirse la regla B.
¿correcto? Las cuasiecuaciones. Pues bien, la teoría clásica dictaba que ciertas expansiones cuidadosas de estos sistemas conservaban las propiedades puras del club exclusivo, pero los autores demuestran que esta escalera de 8 elementos, con sus reglas caprichosas, entra al club y lo destroza desde dentro. Demuestran que una expansión positiva primitiva genera una cuasivariedad propia y no preserva las congruencias. Sí, el texto detalla cómo lo logran extrayendo una sola pieza del engranaje. Los autores toman este sistema de 8 elementos y retiran el cuarto escalón, creando un subálgebra meticuloso. Al crear este subsistema, observan cómo las simetrías internas, lo que llamamos congruencias, colapsan por completo. El resultado de evaluar el sistema arroja valores que contradicen frontalmente lo que la teoría de conservación predecía para estas expansiones. Es un trabajo de precisión asombroso. Espera, detengámonos ahí un segundo para asimilarlo. ¿Me estás diciendo que con solo aislar o quitar un elemento específico de esos 8, toda la regla histórica de conservación salta por los aires? Matemáticamente hablando, sí. La demostración formal es sólida dentro de sus propios parámetros, aislando ese elemento específico, el A4, para demostrar que la preservación de congruencias no se sostiene. Volviendo entonces a la crítica de si es artificial o no, yo lo veo de otra forma. En matemáticas puras, si quieres demostrar que el diseño de una caja fuerte de un banco, que todos creen inexpugnable, tiene un fallo geométrico fatal, solo necesitas fabricar una ganzúa que la abra. No importa lo retorcida, extraña o inútil que sea esa ganzúa para abrir las puertas de una casa normal. Ya veo por dónde vas. Si esa herramienta extraña logra abrir la caja fuerte del banco, la teoría completa de su inexpugnabilidad se derrumba para siempre. Esta escalera de 8 elementos con sus reglas de diva del rock es esa ganzúa perfecta. Demuestra que el sistema no era tan irrompible como pensábamos. Es una defensa interesante. Aceptando por un momento la metáfora de la caja fuerte y la ganzúa, creo que debemos pasar entonces al tercer bloque del documento, la sección 3, que introduce un concepto aún más abstracto y denso, el compañero de Beth. Si el contraejemplo anterior era la ganzúa, tengo la sensación de que este próximo es como provocar un atasco monumental. Pero antes, ¿qué es exactamente un compañero de Beth? Suena a título de novela de misterio. Tiene un nombre peculiar, sin duda. Para dar contexto, basándonos en el teorema 10.4 de trabajos previos que citan, los compañeros de Beth son herramientas conceptuales sumamente elegantes y deseadas. Su función principal es actuar como traductores. Toman un conocimiento implícito y complejo dentro de una clase de álgebras, esas reglas ocultas de las que hablábamos al principio, y logran traducirlo a una axiomatización explícita, limpia y basada en ecuaciones simples y directas. Vale. Trabajos previos en este campo establecían que estos compañeros suelen tener propiedades maravillosas, manteniendo la estructura lógica ordenada, predecible y preservando congruencias. Son los traductores perfectos del mundo matemático. Entonces, ven una maraña de condiciones implícitas, las procesan y te devuelven una ecuación elegante que cualquiera puede escribir en una pizarra. La gran pregunta que plantea el artículo parece ser: ¿todo sistema matemático que tiene uno de estos traductores logra que la traducción final sea siempre a base de ecuaciones simples? Y la respuesta que dan los autores es un rotundo no. Exacto. Y la forma en que lo demuestran es explorando una familia de estructuras lógicas que denominan álgebras de Heyting A sub n. Básicamente, toman todos los posibles subconjuntos de un grupo de elementos, la red de partes de un conjunto, y les añaden un techo, un nuevo elemento máximo artificial por encima de todos ellos, que es el 1. Lo fascinante, y aquí concedo que el artículo tiene un mérito analítico destacable, es cómo estructuran la prueba variando la dimensión del sistema, los teoremas 3.2 y 3.3. Sí, ahí está la clave. El texto admite que para dimensiones muy pequeñas, cuando este sistema tiene 0, 1 o 2 elementos base e incluso en el infinito, omega, el traductor funciona a la perfección. El compañero de Beth logra su objetivo y arroja ecuaciones simples. El sistema aguanta. Pero aquí viene el giro dramático, el umbral crítico, el número 3. Los autores descubren que justo cuando llegamos a una dimensión de 3 o superior, el sistema entero se fractura. Demuestran que, a partir de ese punto exacto, el traductor de Beth sigue existiendo, sigue haciendo su trabajo básico, pero se vuelve estrictamente no ecuacional. Así es. Pierde la capacidad de hablar en ecuaciones simples. El lenguaje matemático ordenado se queda sin palabras ante la complejidad. Si conectamos este fenómeno con sistemas del mundo físico,
Es un ejemplo de manual de un umbral de complejidad crítica. Me encanta esa visión y me lleva directamente a una analogía de expansión. Pensemos en el tráfico de una ciudad o en la física de fluidos. Imagina una autopista de 3 carriles. Si tienes 0 coches, un coche o 2 coches circulando por kilómetro, el tráfico fluye maravillosamente. Todo se puede modelar con ecuaciones lineales simples, es totalmente predecible. ¿Quiero? ¿El flujo es laminar? Pero añade un coche más por kilómetro, cruza ese umbral invisible de densidad y de repente la dinámica de fluidos colapsa. Se producen esas frenadas fantasma, ondas de choque hacia atrás y un atasco monumental sin que haya habido ningún accidente. En estas estructuras algebraicas, cruzar el umbral del número 3 añade una densidad de interacciones tan masiva que las ecuaciones básicas simplemente ya no sirven para describir el atasco lógico que se forma. Para probar que este atasco lógico ocurre realmente, los autores despliegan un aparato analítico formidable. Obviando la inmensa cantidad de notación y la fórmula phi sub kn con cuantificadores lógicos que llenan estas páginas, el corazón de su demostración radica en el análisis de lo que llaman los átomos del sistema. En este contexto, un átomo no es química, sino el bloque de construcción indivisible fundamental, la pieza del Lego más pequeña que se sitúa justo por encima del nivel más bajo de la estructura, por encima del cero. He leído en las proposiciones 3.12 y 3.13 que usan algo llamado automorfismos con estos átomos, y confieso que me sonó a un truco de magia. ¿Cómo logran atrapar este comportamiento rebelde del sistema manipulando estas piezas de Lego indivisibles? Un automorfismo es, en esencia, una forma sofisticada de decir que estás reordenando las permutaciones de las piezas sin cambiar la forma final del objeto. Imagina que tienes una casa construida con piezas de Lego y decides intercambiar 2 ladrillos rojos idénticos de diferentes paredes. La casa sigue pareciendo exactamente la misma. Los autores demuestran que cuando tienes 3 o más de estos átomos, las posibilidades de intercambiarlos y mezclarlos crecen enormemente. Hacen un ejercicio de prueba por contradicción. Asumen que funciona, ¿no? Asumen que existe una ecuación simple que describa el sistema. Luego, intercambian rápidamente un átomo por su opuesto. Al hacerlo, demuestran que el resultado final de la operación oculta salta violentamente de un valor a otro completamente distinto. Es como el clásico juego de los trileros en la calle. Mueven los cubiletes tan rápido y hay tantas combinaciones posibles con 3 o más piezas que es literalmente imposible que una fórmula estática, una simple igualdad escrita en un papel, pueda predecir dónde está escondida la bolita en cada momento. Han demostrado que el sistema es irreductible a ecuaciones simples. Es una analogía curiosa, pero aquí vuelve a surgir mi escepticismo fundamental. Esta demostración monumental se sostiene sobre supuestos teóricos increíblemente densos, concretamente el teorema 3.17. Para que toda esta coreografía de átomos funcione, el artículo requiere asumir condiciones límites sobre cómo estas estructuras no se pueden simplificar más, asumiendo que la variedad B sub n no tiene subálgebras triviales en sus formas irreducibles. Es un terreno lógico muy resbaladizo. Bueno, asumen ciertas bases para poder operar. Requiere asumir unas condiciones de entorno que rara vez se encuentran en problemas matemáticos cotidianos. La gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué debería la comunidad científica preocuparse profundamente por un comportamiento no ecuacional que solo ocurre en un espacio hiperrestringido, fuertemente condicionado y exclusivamente para un valor de n mayor o igual a 3 en este diseño tan sumamente particular? Porque delimitar las fronteras exactas de la lógica humana es uno de nuestros mayores logros. Es cierto, no exploramos estas álgebras extrañas y rebuscadas porque vayamos a usarlas mañana por la mañana para calcular la resistencia de un puente colgante. Las exploramos porque nos enseñan con precisión quirúrgica dónde fallan nuestras suposiciones más profundas sobre el universo matemático. Saber exactamente en qué punto geométrico, en qué número de coches en la autopista las ecuaciones clásicas se rinden ante la pura complejidad es una victoria monumental del raciocinio. Los autores no han encontrado simplemente un error, han cartografiado los límites del lenguaje que usamos para describir la realidad. Admito que es una perspectiva sumamente romántica de las matemáticas. Pero la disciplina científica rigurosa requiere distinguir siempre entre anomalías sistémicas que amenazan nuestra comprensión general y simples artefactos causados por la propia metodología de diseño de la prueba. El debate sigue abierto, desde luego.
Y ese debate es precisamente el motor que mantiene viva a la ciencia. Creo que es el momento perfecto para ir recogiendo todo este inmenso entramado lógico y establecer unas conclusiones claras de nuestro viaje de hoy a través de este fascinante apéndice. Cualquiera que analice este documento a fondo, la verdad, se llevará dos grandes aprendizajes. Totalmente. El primero es que las operaciones implícitas son herramientas reales y muy poderosas. Permitan a los matemáticos detectar estructuras y reglas ocultas, esos atajos de teclado de los que hablábamos al principio, como vimos en el elegante caso de los monoides y los elementos invertibles. Completamente de acuerdo con ese primer punto. Y la segunda gran lección, derivada de los dos complejos contraejemplos que hemos analizado, es que asumir por defecto que estas estructuras matemáticas ocultas siempre se van a comportar de forma limpia, lineal y fácil de encajar en una ecuación, es un error técnico grave. El documento nos ha mostrado esa peculiar álgebra C⁸ que bajo cierta presión se degrada de variedad a cuasi variedad y pierde su armonía interna. Y, por supuesto, no olvidemos el famoso umbral del número 3 en las álgebras a sub n. Ese sistema donde, a partir de tres piezas interactuando, el traductor perfecto, el compañero de Bethe, se quita el traje, se vuelve rebelde y demuestra que las reglas ocultas pueden ser estrictamente inexpresables mediante igualdades simples. Se niegan por completo a ser encasilladas. Llegados a este punto, resulta útil reflexionar sobre la aplicación general de todo este debate teórico para la audiencia. La gran lección aquí, mucho más allá de las cadenas de Heyden y los retículos algebraicos, es una llamada a la extrema precaución metodológica. Hoy en día vivimos inmersos en un mundo dominado por la sobrecarga de información, por algoritmos predictivos y modelos de inteligencia artificial de caja negra que, en su esencia más pura, operan bajo reglas implícitas masivas. Fíjate qué interesante conexión. Asumir que los sistemas verdaderamente complejos tienen soluciones matemáticas simples o ecuaciones limpias y comprensibles subyacentes es un riesgo intelectual inmenso. Ya sea que estemos hablando de modelar la economía global, la sociología urbana o el comportamiento de los mercados, la lección de este artículo es que siempre hay un n mayor o igual a 3. El umbral del caos. Exacto. Siempre hay un punto crítico donde el modelo simplificado se rompe. Las ecuaciones clásicas fallan estrepitosamente y el comportamiento real del sistema se vuelve inescrutable mediante fórmulas básicas. Qué conexión tan brillante e inquietante a la vez. Las matemáticas teóricas más abstractas, actuando como una señal de advertencia luminosa para la ciencia de datos moderna y los algoritmos que usamos hoy en día. Y creo que eso nos deja con una última reflexión, una idea provocadora para que quien nos haya acompañado hoy pueda masticarla con calma durante el resto del día. Adelante. Si nuestras herramientas matemáticas más rigurosas, puras y aisladas en laboratorios teóricos esconden estas operaciones implícitas salvajes, y si existen estos compañeros de Bethe rebeldes que se niegan por completo a seguir reglas simples y ecuacionales, ¿cuántas reglas implícitas totalmente no ecuacionales e impredecibles están dirigiendo secretamente nuestra sociedad, nuestra economía o nuestras propias decisiones diarias más mundanas sin que jamás podamos aspirar a ponerles una fórmula matemática exacta para controlarlas? Es un infinito campo abierto para la curiosidad humana. Muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos paso a paso en este profundo, complejo y verdaderamente fascinante laberinto matemático. Ha sido un verdadero placer explorar estos límites hoy. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima inmersión profunda.